Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a esta clase número 5 del curso de NLP para todos, utilizando Python. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre lo que es corrección ortográfica, eh, o bueno, misspelling correction. Básicamente este es el proceso de normalizar el texto con el fin de que la semántica quede bien y que sea entendible. En este caso particular voy a hablar un poquito sobre el lenguaje inglés. Van a darse cuenta que la metodología que se sigue igual sigue siendo bastante similar en cualquier idioma. Entonces, nada, también vamos a trabajar con una métrica que se llama la métrica Edit Distance o la métrica de edición. Y básicamente ahorita vamos a explicar un poquito a qué se refiere con el fin de poder encontrar las parejas que se van a acoplar con nuestras palabras que estén mal escritas. Siempre nosotros necesitamos algo que es un corpus, como un conjunto de palabras de referencia. En este caso en particular voy a trabajar con este que es el de Peter Norvig. Ustedes pueden ir a este enlace y van a encontrar que ese es un corpus de texto que recoge una gran cantidad de información. Incluso podría utilizar cualquier libro, cualquier estructura, eso no tiene ningún problema. Lo que pasa es que este señor Peter Norvig creó esta estructura con el fin de básicamente que la gente lo pudiera utilizar para hacer correcciones relativamente complejas. Y bueno, otra cosa que vamos a hacer, bueno, ya que tenemos el corpus, vamos a cargarlo y además vamos a contar cuántas veces aparece cada palabra. Entonces para eso voy a simplemente cargar estas librerías, Regular Expression Collections, creo esta función y esta función lo que va a hacer es sacar todos los tokens y luego básicamente voy a utilizar la librería Collection para contarlos. Voy a olvidarme de todo lo que son estructuras que no son alfanuméricas y básicamente eso es lo que hace esa función tokens. Luego con el collections.counter simplemente cuento cuántas veces aparecen las palabras. Esto devuelve un diccionario y luego utilizando esta propiedad puedo encontrar cuáles son las que tienen más frecuencia. Y bueno, aquí en este caso pueden darse cuenta que lo que más predomina son los conectores. ¿Bien? Lo cual era esperado. Este sería básicamente nuestro vocabulario. Repito, el vocabulario de nuevo puede definirse como ustedes lo consideren. Pueden juntar varias obras literarias y ese sería su corpus, pero yo en este caso estoy utilizando este archivo. Recuerden que este notebook junto con lo que es la estructura que estamos utilizando lo van a encontrar en este repositorio que se llama curso NLP. Lo van a encontrar aquí debajo en el enlace. Bueno, otra cosa que es importante es definir lo que son la distancia de edición o la edit distance, que es la que vamos a estar utilizando para la corrección. Y bueno, hay varias formas de definirla, pero es simplemente, básicamente, como una medida de qué tan distinto o qué caracteres distintos tiene una palabra respecto a otra. Por ejemplo, si yo comparo la palabra hola con la palabra hola, la distancia de edición sería 0 porque no hay ningún carácter que sea disímil. Pero si de repente miramos otra palabra, por ejemplo digo oa y hola, hay un carácter que es disímil, entonces la distancia de edición en este caso sería 1. Y eso es un poco lo que trata de hacer esta métrica. Mientras más grande sea la distancia quiere decir que es más disímil, y si es más disímil obviamente no se parece. Pero si es pequeña quiere decir que hay muchas palabras que se parecen. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Vamos a definir dos funciones. Una función que se llama edit0, que es para encontrar si es que hay una palabra que tenga distancia 0. Después hay una función que se llama edit1, que básicamente va a sacar todas las palabras que tienen distancia 1 de mi palabra que quiero corregir. Y esta función tiene una subfunción que se llama split, que lo que hace es básicamente ir contando que todas las posibles palabras que están a una distancia de 1 respecto a mi palabra que quiero corregir y luego me las pone de forma ordenada. ¿Ya? Eso es lo que hace un poco esta función. Ahí hay unos procesos de limpieza y transposición para que no se repitan, pero al final eso es lo que hace. Y finalmente hay una última función que se llama edit2, que es la distancia de 2 unidades, es decir, 2 caracteres. O sea, todas las palabras que están a 2 letras de mi palabra de interés. Y bueno, esta es un poco simplemente aplicar de forma cíclica lo que es la función edit1. Así que nada, eso sería lo que son estas funciones. A esto se le conoce también como la distancia Levenstein, por si quieren echarle un vistazo y quieren documentarlo. Bueno, esa es una de las métricas más utilizadas para hacer correcciones. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, básicamente yo tengo ya las métricas de distancia, pero me hace falta
encontrar cuál es la palabra asociada en base a mi corpus. Para eso creé esta función que se llama known, y lo que va a hacer es buscar dentro de las palabras de mi corpus cuáles se asocian a lo que yo encontré con la distancia. Bien, luego de eso, nada, podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, si coloco finally y le coloco edit 0, básicamente me va a mostrar que hay la misma palabra, ¿ya? Pero si por ejemplo le pregunto, oye, ¿encontraste una palabra que se asocie a esta distancia de 0 de mi palabra original? Va a decir que no hay ninguna, porque en el corpus no hay ninguna palabra que tenga esta estructura. Pero ¿qué pasa? Si yo utilizo la función edit1 sobre mi palabra llamada finally, ahí van a encontrar que hay distintas opciones para hacer la corrección. Estas son todas las palabras que están a una distancia de 1, como pueden ver, que tienen un carácter distinto. Y bien, eso en general está bien, pero nosotros necesitamos la que realmente es, ¿cierto? Y bueno, aquí básicamente estamos encontrando esas sugerencias, ¿ya? También puede pasar de que uno quiera encontrar las palabras que están a una distancia de 2. Aquí pueden ver que salen un montón de opciones. Y si quiero encontrar todas las opciones, bueno, ahí básicamente me van a salir. Sí, como pueden ver acá, igual sale la palabra que es correcta. Para hacerlo más robusto, voy a utilizar las tres distancias. Entonces voy a aplicar la función known sobre la función de distancia 0, 1 y 2 con el fin de extraer la palabra que es correcta. Por eso uso aquí unas disyunciones con el fin de hacer la corrección de cualquier palabra. Como pueden ver acá, ahí funciona. Ahora, si nosotros queremos hacerlo directamente con una función, creé esta función pequeña que se llama correct, modifica cualquier palabra que esté mal escrita, y bueno, es lo mismo que acabo de hacer, ¿ya? Solo que va a ir buscando, pero en el diccionario, en el corpus que ya tenemos definido. Lo importante es que para después hacer cuál es el candidato más óptimo, dentro del corpus encuentre la que es más frecuente, es decir, la que tiene más frecuencia bruta, ¿ya? Y de esa forma sería una corrección más óptima. Aquí, como ven, si le coloco correct, seguramente va a encontrar final. Sin embargo, esto tiene una desventaja, y es que yo aquí no estoy utilizando minúsculas. Entonces, básicamente, si corrijo una palabra que esté en mayúsculas, como esta, no me va a dar una corrección buena. Y por eso aquí generé esta pequeña función que se llama correctMatch, que lo que hace es corregir ortográficamente, pero también hace la corrección para llevarlo a las minúsculas y evitar el problema de no generalización. Entonces, básicamente encuentra lo que es la estructura de match, y luego básicamente van a hacer el proceso de normalizar si es que la palabra está en mayúsculas, si está en minúsculas, si está en títulos. En base a eso va a hacer la corrección y me va a devolver la palabra corregida, ya sea si está en mayúscula, minúscula o en combinación. Eso es lo que va a hacer esta estructura. Y acá hay otra función que se llama correctTestGeneric, que lo que va a hacer es corregir todas las palabras dentro de un texto, ya no solo para una palabra, sino que al final la va a hacer para varias palabras. Como pueden ver, aquí estoy utilizando la función que ya acabo de crear. También hago un proceso de sustitución para no trabajar con caracteres especiales. ¿Bien? Haciendo esto, bueno, miramos. Aquí funciona. Y acá también ya funciona. No importa ahora si la palabra está en mayúscula o minúscula, igual va a corregir. Deben saber que este método, que es la distancia Levenstein, no es la única forma de hacer corrección ortográfica. Y bueno, por ejemplo, hay unas librerías preestablecidas. Hay una librería que se llama TextBlock, y esa librería también usa un algoritmo, una métrica bastante parecida a la de Levenstein, para hacer correcciones. Uno lo que hace es cargar la librería y luego puede pasarla por un procesador que se llama el procesador de TextBlock, y acá encontrar el método correct, que sería la palabra corregida. Esta metodología tiene una desventaja, y es que usualmente cuando estás trabajando con registros muy largos, de mucho texto, claro, va a ser bastante problemático porque se demora mucho. Aquí pueden ver otro ejemplo. Esta es otra propiedad que tiene TextBlock, que te saca como la palabra más afín. Es un score de afinidad de 0 a 1. Lo mismo pasa si yo coloco aquí, por ejemplo, float, cuando realmente es float, y aquí me sale una sugerencia, ¿ya? Con su estructura de coherencia. En general, este no lo recomiendo tanto porque básicamente se demora mucho. Y por último, voy a hablarles de otras metodologías que son bastante útiles. Una es una librería que se llama AutoCorrect, y dentro de AutoCorrect hay una metodología que se llama Speller, y uno le puede pasar el lenguaje, ¿ya? Esta metodología está basada en hacer corrección semántica y léxica, así que es un poco más robusta que TextBlock.
Yo por acá creé un data frame bien pequeño, donde puse unos mensajes que están mal escritos, un mensaje que está supremamente mal escrito y otro que está medianamente entendible. Entonces ya con este speller lo único que uno tendría que hacer es sobre la columna que tenga de textos aplicarle la función, y la función va sobre el objeto speller, que es el que hace las correcciones sobre cada fila. Como pueden ver ahí, es un poco más rápido que TextBlob y en general da buenos resultados, sobre todo cuando hay medianamente algo de coherencia. Cuando la estructura está un poco más difícil de entender, ahí sí puede tener algún problema, ¿ya? También existe otra posibilidad y es trabajar con una librería que se llama PySpellchecker. Y esa librería básicamente lo que hace es trabajar con un diccionario precargado. Ese diccionario, por ejemplo, podría ser el conjunto de palabras de la Real Academia Española. O podría ser también el conjunto de palabras establecido por la Real Academia Británica de lo que son literatura. Pero básicamente lo que uno necesita es mostrar un poco para que lo puedan ver. Es algo como esto, una estructura muy sencilla, donde aquí aparezca la palabra, un separador, en este caso es el símbolo este de pesos, y luego una frecuencia o un valor que asocie la relevancia de esa palabra dentro del lenguaje. Yo estoy trabajando con el diccionario de Norvig, que es uno de los que más se usa, pero yo podría utilizar cualquier otro corpus, hacer mis conteos y armar este texto. Con este archivo yo puedo entonces ir y cargar un diccionario previo y con eso corregir. Obviamente va a tener más prioridad la palabra que esté en la parte superior porque tiene más frecuencia, aparece más, es más relevante. Entonces, si uno va y mira, uno puede cargar la librería sin spell, crea el objeto sin spell, y luego arma el diccionario, lo carga. Y con esta función load dictionary le pasas el corpus, donde está el archivo, le pones dónde está el término, o sea, la palabra, está en el término 0 o en el término 1. Como vieron aquí había un separador, voy a abrirlo de nuevo. El separador es lo que está acá. Este es el término 0, sería lo que es el texto, y el término 1 sería la frecuencia o la importancia. En mi caso, tengo que trabajar con esos índices, pero si el número estuviera primero, entonces básicamente me tocaría cambiar eso. Y el separador también puede cambiar, puede ser cualquier otra cosa. Entonces yo en este caso estoy diciendo, bueno, este es mi corpus, aquí está el índice del término, está en la posición 0, y el índice del conteo en la posición 1, y el separador es esto. Bien, si lo cargamos, me va a decir, ok, ya, ahí está mi diccionario, esa es mi referencia. Y ahora es súper sencillo, uno viene y carga un data frame y luego lo pasa sobre el corrector. También le tiene que poner después cuál es la distancia máxima de comparación. Pero él lo que va a hacer aquí es cargar todo, dejarlo en el entorno y te va a decir true, ya lo pude cargar. Bien. Luego creé un data frame pequeño con algunas palabras, algunas frases. Y vine y creé esta pequeña función lambda, que es para optimizar un poco el cálculo. Lo que hace esta función lambda básicamente es usar esta propiedad que se llama loop compound, que lo que va a hacer es ir por cada palabra y buscar su asociación más relevante. Acá entonces le voy a decir, bueno, ¿cuál es la palabra? Bueno, X, porque es cada uno de los objetos de mi fila analizada. Le pongo una distancia máxima, que es de nuevo la distancia de Levenstein, pero él aquí tiene en cuenta la ponderación de la palabra, que tan relevante es en el corpus que le pasaste, que es este que está acá arriba. Y entonces lo que hace después es convertir eso en una estructura tipo string, porque te hace la corrección por palabra, luego necesito unirlo, y luego de eso necesito separarlo para que no queden pegadas, sino que estén separadas por coma. Y volver a la palabra original. Entonces al final esto me va a devolver un conjunto de palabras corregidas y un score. Yo saco la posición 0 y esa es la que voy a utilizar como salida de la función correctSpelling. Cuando yo hago esto, entonces ya puedo aplicar mi función correctSpelling sobre cualquier registro, si tengo un data frame, si tengo un diccionario, lo que sea. Como ven acá, yo simplemente apliqué sobre la función correctSpelling, la apliqué sobre la columna message. Y bueno, básicamente ahí pueden ver que cuando la palabra está relativamente mal escrita tiene algún problema, pero cuando hay cosas que no son tan complicadas, bueno, ahí puede hacer cierto tipo de modificaciones, ¿ya? No está diseñado para el español, por eso puse un ejemplo aquí pequeño. Pero, de nuevo, depende mucho de cómo ustedes configuren el objeto este que va a ser el corrector.
Así que nada, eso sería un poco la idea de lo que es corrección ortográfica. Vimos varias librerías, PySpell Checker, Speller, TextBlock, y les enseñé lo que es la distancia de Levenstein. Ahora pueden utilizarlo con cualquier lenguaje y nada, más adelante vamos a ver cosas más a detalle de esto de la corrección ortográfica, pero con esto tendré una buena base, ¿vale? Nos veremos en un próximo video y que estén muy bien. Hasta la próxima.